Genial. Muy bien. Buenas noches con todos. Es siempre grato participar en estos cursos que organiza CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación, y con ustedes que han tenido la amabilidad de esperarme y inconvenientes que se presentan de último momento han hecho que la exposición recién la tengamos que iniciar hasta ahora, así que quiero empezar con las disculpas del caso. Yo me había comprometido a estar con ustedes, así que de todas maneras lo estoy haciendo, me estoy integrando con ustedes a este evento, así que espero que sea fructífero lo que vamos a discutir hoy día, espero que sea bastante novedoso para ustedes y vamos a intercambiar puntos de vista. Vamos a trabajar hoy día sobre una institución que me han pedido tocar, que es la institución que tiene que ver con la culpabilidad. En teoría del delito hoy día nos vamos a ocupar de la culpabilidad. Entiendo que en las sesiones anteriores ya hemos conversado sobre las otras categorías del delito, los otros elementos del delito, la conducta, la tipicidad, la antijuricidad. Hoy día nos toca hablar específicamente de la culpabilidad. El juicio de culpabilidad o el juicio de reproche personal. Entonces, sobre esto, ya para entrar en tema de frente y para ya no darle más vueltas al asunto, la culpabilidad es el elemento del delito, es el elemento dentro de la teoría del delito que sirve específicamente para la disciplina penal. Si hay alguna categoría del delito que es exclusiva de la vía penal, es la culpabilidad. Porque la antijuricidad, la tipicidad, el injusto, que es lo que hemos estudiado hasta hace poco, es injusto, o sea, la conducta típica y antijurídica es injusto, es común para todas las disciplinas, incluso para responsabilidad civil. Para responsabilidad civil también el injusto es algo que nosotros vamos a tener en cuenta, porque cuando hay una conducta típica de una conducta antijurídica, se paga reparación civil, se obliga a pagar reparación civil porque hay un injusto que es común para todas las disciplinas. La disciplina civil y la disciplina penal mantienen similitud en cuanto a tratamiento de antijuricidad. Entonces, dicho esto, y dejando claro que el punto más importante para la materia penal es la culpabilidad, porque es una categoría, un elemento del delito que solamente se usa en penal, la culpabilidad. Vamos a poner el énfasis hoy día en esta figura. Hoy día vamos a hablar solamente de la categoría del delito culpabilidad. A eso nos vamos a referir, a la culpabilidad. Hacer un juicio de culpabilidad ya es un juicio que se hace cuando vamos a hacer un puente entre la pena ya. Ya tenemos un injusto y vamos a por primera vez hacer un análisis ya respecto de la persona del que ha sido el que ha cometido un injusto penal. Hasta este momento lo que hemos analizado es que esa persona ha realizado una conducta porque es un ser humano, ha actuado de manera voluntaria, ha actuado de manera consciente, ha realizado una conducta, esa conducta ha causado un resultado, un delito de resultado, ha infringido un deber, ¿cierto? Ha incrementado un riesgo permitido, hay cumplimiento de los elementos normativos y inscriptivos del tipo, tiene el grado de autor, la conducta está consumada, lo ha hecho con dolo, ha actuado dentro de una tendencia interna trascendente, no hay ninguna causa de justificación que el ordenamiento jurídico permita esa conducta o ese accionar, con lo cual ya estamos acá. Pero todo ese juicio ha sido atendiendo en genérico. El juicio de culpabilidad es el juicio previo en materia penal antes de ponerle una pena. Es el juicio que se hace a la persona ya respecto de sus condiciones propias, de sus condiciones ya de ese ser humano, de ese y no de otro. El juicio que se ha hecho hasta ese momento, el juicio de conducta, el juicio de tipicidad, el juicio de antijuricidad, es un juicio más genérico. Este juicio de culpabilidad es un juicio personal ya. Acá estudiamos a la persona que ha cometido el delito. Es un juicio ya personal. Es un juicio de reproche personal. Si ese juicio de culpabilidad nos hace concluir que hay un reproche, o sea, que le podemos reprochar a la persona lo que ha hecho, le podemos exigir que se hubiera actuado de otro modo, y hay un juicio de reproche positivo después de analizar la culpabilidad,
viene la punibilidad y se le aplicará una pena. Entonces, ese nexo, ese puente entre el injusto y la pena es la culpabilidad. Es el análisis del reproche que se le hace al ser humano respecto de la conducta que se le atribuye, la conducta que se le imputa. Ese juicio de reproche se llama culpabilidad. De eso nos vamos a ocupar hoy día, de esa culpabilidad. Muy bien. Permítanme compartir mi pantalla para poder presentarles algunas diapositivas de lo que quiero hacer hoy día. Confírmenme si están viendo mi pantalla. Y doctor, teoría del delito. Teoría del delito dice ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a situar acá. Nos vamos a situar en la culpabilidad. En la culpabilidad, lo primero que tenemos que analizar y lo primero que tenemos que presentar es el juicio de imputabilidad. Lo primero que analizamos en culpabilidad es si la persona es imputable o no es imputable. ¿Y cuándo una persona es imputable? ¿Y cuándo una persona es imputable? Primero, una persona es imputable cuando tiene más de 18 años de edad. En el Perú, la imputabilidad se fija en edades. En el Perú, los seres humanos responden penalmente, o sea, son capaces de ser reprochables por lo que hacen y merecedores de una pena cuando tienen más de 18 años. Eso es el juicio de imputación en cuanto a la edad. Tener mayoridad, tener más de 18 años. Es un juicio injusto, pero está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque 17 años, 29 días, eres un inimputable. O sea, no vas a cometer un delito. Vas a cometer una infracción y vas a ser pasible de una medida socioeducativa. Pero 18 años, 0 minutos, automáticamente eres imputable. Porque ya cumpliste la mayoría de edad. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene 17 años, 29 días, con alguien que tiene 18 años y un día? Casi son el mismo ser humano. Sin embargo, la presunción que establece la ley es que a partir de que cumples 18 años, respondes por tus actos. Y respondes por tus actos con penas. Respondes por tus actos con sanciones. Respondes por tus actos penalmente. Esa es una presunción juris et de jure. No admite prueba en contrario. Que a partir de que tienes 18 años, ya eres responsable de lo que haces. No antes, desde que tienes 18 años. Permítame un segundo el código. Muy bien. Desde que tienes 18 años, ya respondes. El artículo 20 del Código Penal, que yo lo voy a leer para todos ustedes, nos dice: inimputabilidad. Dice, está exento de responsabilidad penal, dice, está exento de responsabilidad penal el que tiene anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o sufre alteraciones de la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad y por lo tanto no pueda comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse según esta comprensión. Y en el inciso segundo, ¿quién también es un inimputable? Un inimputable es aquella persona que tiene menos de 18 años, es un inimputable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a analizar en culpabilidad? La imputabilidad. O sea, ¿a quiénes se les puede imputar un delito? ¿Quiénes son imputables? Y son imputables, uno, el que tiene más de 18 años. Presunción, juris et de jure. Más de 18 años, ya maduraste. Más de 18 años, ya eres capaz de responder penalmente.
mayor de 18 años ya dejaste de ser un adolescente. Mayor de 18 años ya puedes ir a un penal si se te encuentra responsable de haber cometido un delito. ¿De acuerdo? Menos de 18 años, ¿qué se presume? Que todavía estás en formación, que eres un adolescente, que adoleces de una personalidad todavía en formación y que por lo tanto no respondes penalmente. Segundo supuesto, el supuesto de la anomalía psíquica o grave alteración de la conciencia o que sufres alteraciones en la percepción que afectan tu concepto de la realidad. Estamos hablando de los psicóticos, estamos hablando de los esquizofrénicos, estamos hablando de los paranoides y estamos hablando de aquellas personas que tal vez han tenido una alteración pasajera. Por ejemplo, es aquel que tiene una ebriedad letárgica, o sea, un estado de ebriedad o de drogadicción tal que lo ha obnubilado y lo ha quitado de la realidad. Y a partir de allí realiza alguna conducta. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el presupuesto acá? El que dice el 20. ¿Y qué me dice el 20? El 20 me dice que no posea la capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto para determinarse según esa comprensión. ¿A quién se le reprocha? Se le reprocha a alguien que es capaz de comprender lo que hace. Y como es capaz de comprender lo que hace, es capaz de entender la realidad, es capaz de comprender lo que está haciendo, tiene un concepto de la realidad, a partir de allí se puede determinar y puede decidir si sigue para adelante o si no lo hace. Pero cuando esta persona tiene una paranoia, cuando esta persona tiene delirio de persecución, cuando esta persona cree que es el hijo de extraterrestres, que le están enviando señales, sus hermanos superiores, y en cumplimiento de esos mandatos, él realiza una u otra acción, es obvio que esta persona no está en la realidad. Es obvio que esta persona está con una alteración tan grave de la percepción que no es capaz de comprender lo que realmente está pasando. Cuando ustedes van y visitan un psiquiátrico, van a mirar personas que se creen vengadores. Uno se cree Napoleón, anda con el brazo ahí, ¿cierto? Entonces, son personas pues que no están en la realidad. Y ojo, acá no estoy hablando de los psicópatas, estoy hablando de los psicóticos, estoy hablando de los esquizofrénicos, estoy hablando de los paranoides, estoy hablando de esas personas que están alejadas de la realidad cuando cometen el hecho. Porque no estamos hablando de los psicópatas acá, por si acaso. Porque los psicópatas sí están en la realidad. Por ejemplo, un delincuente sexual, un asesino en serie, es un psicópata, pero sí entiende la realidad. Por lo tanto, sí responde penalmente. Entonces, acá estoy hablándome de esas personas. A ellos me estoy refiriendo. A los que no alcanzan a comprender la realidad. Pero ¿cuál es el tema que me interesa discutir mucho en esta categoría inicial de imputabilidad dentro de la culpabilidad? ¿Qué es lo que me interesa discutir mucho? El tema del estado de inconsciencia por alcohol. Y la actio libera in causa. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, la regla ¿cuál es? La regla es no respondes penalmente cuando estás inconsciente, no respondes penalmente cuando estás en un estado de inconsciencia porque no comprendes la realidad y no entiendes lo que haces y no te puedes autodeterminar según esa comprensión. Si esa es la regla, ¿qué es la actio libera in causa? La actio libera in causa es cuando de manera dolosa o de manera culposa tú te pones en ese estado y cometes un delito. Y ahí sí respondes por lo que has hecho. ¿De acuerdo? Cuando de manera dolosa o de manera culposa tú te pones en ese estado de inconsciencia y cometes el hecho. Es el ejemplo de esos raqueteros, de esos sicarios, de esos marcas, que cuando son capturados están alcoholizados. Pero cuando te das cuenta, se han puesto en ese estado de manera exprofesa.
¿Y para qué se han puesto en ese estado de manera exprofesa? Para darse valor y cometer el delito. Entonces, cuando te pones de manera exprofesa, te pones en ese estado para cometer el delito, estamos en la figura que se conoce como la actio liberi in causa. ¿De acuerdo? Eso puede ser doloso, como les digo, en el tema del que se pone en ese estado para cometer el hecho, un actio liberi in causa doloso. Pero también podríamos estar en un actio liberi in causa culposa. Esto es, cuando por negligencia te pones en un estado de inconsciencia. Y por negligencia tú incurres en un delito que lo pudiste haber evitado si es que tenías precaución respecto a los deberes especiales de cuidado que tenías que tomar. Pongo el siguiente ejemplo. Un motorista, un operador de una grúa, él sabe que tiene una enfermedad mental. La epilepsia es una enfermedad mental. Y él está medicado, pero sabe que ese tema de epilepsia se puede producir en cualquier momento. Así que él, si bien es cierto, se medica y si bien es cierto, confía en su medicación y todos los días ingiere su medicación, pero cierto día cuando está operando, el cargador está operando a la pala, le da el ataque de epilepsia y la pala pierde el control y causa estragos, lesiona, destruye, etc. Entonces ahí él puede decir, estuve en un estado de inimputabilidad cuando pasó eso, porque me dio el ataque de epilepsia y yo no supe lo que hacía. Me alejé de la realidad en ese instante, porque los estudios científicos dicen que cuando te da ese tipo de ataques, no estás en la realidad. Entonces allí se aplica el acto liberi in causa. Si tú sabías, si tú conocías, ¿cierto? Si tú sabías, si tú conocías cómo te pones, ¿por qué te metiste a manejar? Operando ese cargador frontal, operando esa grúa. Entonces vas a responder por lo que has hecho. No lo responderás de manera dolosa, pero sí vas a responder de manera culposa. Vas a responder por homicidio culposo, por lesiones culposas. Y vas a responder por lesiones culposas y vas a responder por homicidio culposo por el hecho mismo que les estoy comentando, que es negligentemente haberte puesto en ese estado. ¿No? Pero si tú sabes y eres consciente de lo que va a pasar cuando ingieres alcohol, te vas a poner extremadamente violento, porque siempre que tomas eres violento. No vas a decir después, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Porque eso sí va a ser imputable a ti, porque tú sabes cómo te pones, y sabiendo cómo te pones, si ingieres alcohol, si te pones en ese estado, respondes por lo que haces, aun cuando se pruebe que cuando cometiste el hecho estuviste en ese estado. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay algunas normas ya en el Código Penal que se han modificado. Si ustedes revisan las últimas modificatorias que se han dado en el delito de violación sexual, se ha modificado bastante este año, el año pasado, perdón, y cuando se ha modificado este delito de violación de la libertad sexual con la ley 30.924, se usa como agravante en el delito de violación sexual, miren, se usa como agravante, miren, dice, la pena será forma agravada, miren, si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que puedan alterar su conciencia. ¿De acuerdo? Violación simple, artículo 170. ¿Cuál es la agravante? Artículo 170. ¿Cuál es la agravante de violación sexual?
que la gente haya cometido la violación en estado de inconsciencia. Que haya cometido en estado de ebriedad, en estado de drogadicción, tóxica, estupefaciente o psicotrópica. Alcohol más de 0.5. ¿Ven? Este es acto de liber in causa y está ya positivizada el acto de liber in causa. ¿Qué quiere decir? Te pusiste en ese estado y en estado de inconsciencia violaste. Respondes por la violación y ni siquiera respondes del tipo base. Respondes por la violación respecto al tipo agravado. Entonces, estas agravantes en el delito de violación sexual, cuando lo haces en estado de ebriedad, son la positivización, perdón, del acto de liber in causa que tanto estábamos demandando. Porque se decía que el acto de liber in causa en el Perú no estaba positivizado. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver qué dice la jurisprudencia. No tiene que ser sino aplicar. Porque ahí queda claro que el alcohol no habría actuado como una atenuante, ni como un eximente, sino más bien el alcohol habría actuado como una agravante. Porque te pusiste en ese estado y en ese estado cometiste el hecho. Y vas a responder por violación agravada. Es el acto de liber in causa. ¿De acuerdo? Conclusión de esta primera parte de la conversación que hemos tenido. La culpabilidad es un juicio, les había dicho, de reproche personal. La culpabilidad es un juicio en el que al que ha sido vinculado con el injusto, al que ha cometido ese injusto, o sea, esa conducta típica y antijurídica, le hago un análisis personal. Le hago una verificación personal. ¿Para ver qué? Para ver si lo que ha hecho se lo puedo reprochar. Para ver que si lo que he hecho se lo puedo reprochar. Y la primera cosa que tengo que hacer para ver si lo que ha hecho se lo puedo reprochar es analizar su capacidad de reproche. Y analizar su capacidad de reproche implica verificar si tiene más de 18 años. ¿Para qué? Para ver si es un imputable o es un inimputable. Porque si tiene más de 18 años es un imputable y responde por lo que hace. Presunción, judice de jure. No admite prueba en contrario. Si tiene más de 18 años, responde por lo que hace. ¿De acuerdo? A menos que demuestres que estaba con una enfermedad mental. O a menos que demuestres que tiene retraso. Pero eso tendrá que ser distinto. Pero si no has dicho retraso, o si no has dicho enfermedad mental, y tiene más de 18 años, automáticamente se presume, sin admitir prueba en contrario, que ya tiene capacidad de reproche penal. Por lo tanto, le puedes reprochar a este mayor de 18 años lo que ha hecho. Se han inventado fórmulas para hacer esto un poquito más llevadero. Se han inventado fórmulas para atenuar un tanto esto. ¿Y cuál es una fórmula que se ha inventado para atenuar un tanto esto? Se ha utilizado una fórmula que es, ustedes habrán mirado, la responsabilidad penal restringida. La responsabilidad penal restringida, que dice que cuando tienes de 18 a 21 años, se te va a tratar de una manera diferenciada, porque se supone que a esa edad no has terminado de madurar, pero igual respondes penalmente, igual te aplican una pena. Y en muchos delitos no se admite tampoco la responsabilidad penal restringida. Muy bien. Luego, habíamos hablado también del tema de la inimputabilidad por la condición mental. Por no comprender el carácter delictuoso de tu acto, por sufrir alteraciones mentales, alteraciones en la percepción, estados sin conciencia que no te permitan comprender el carácter delictuoso de lo que haces. Eso también eres un inimputable, a menos que estemos ante acto liber in causa. ¿Qué quiere decir? Que de manera culposa o de manera dolosa te hayas puesto en ese estado de inimputabilidad para cometer el hecho ilícito. Te hayas puesto en ese estado de inimputabilidad para perpetrar el hecho ilícito. De manera dolosa, cuando tú lo has puesto pues para darte valor. Es el ejemplo de la violación sexual, se vuelve un agravante. En delitos de patrimonio también, cuando te has puesto en ese estado para cometer el delito. Y debería ser en todos los delitos un agravante, ponerte en ese estado para cometer el hecho. No solo en algunos, como estamos viendo hoy día en el Código Penal. Debería ser en todos. Y lo otro es la acto liber in causa culposa. No te pusiste en ese estado para cometer el delito, sí. No hubo dolo de tu parte para hacer esto, sí. Pero pregunto, ¿pudiste preverlo? ¿Pudiste evitarlo?
Eh, no sé si vieron ustedes a una persona alguna vez en Miraflores que se fue contra el tráfico, atropelló personas, causó lesiones, se chocó con varios carros y cuando a la mujer la bajaron del vehículo, la mujer estaba fuera de sí y la mujer solamente decía, no sé qué me pasó, estoy medicada. Entonces, es obvio que para haber andado contra el tráfico, es obvio que para haberse llevado a las veredas, para haberse chocado contra los carros, haber atropellado personas y haber bajado en ese estado de su vehículo, esta mujer no estaba en la cabalidad de su conciencia. Sin embargo, acá habría que ver si eso era imputable a ella o no, porque de pronto no habría culpa en su accionar. De pronto ella tomó un fármaco que le recetó el médico y le afectó. O de pronto ella sabía que cuando tomaba esos fármacos perdía la razón de esa manera y así todo tomó el fármaco. Entonces ahí sería un acto libre in causa. Y se le haría responsable por lo que ha hecho, dependiendo del grado, si de manera dolosa o de manera culposa. Hay muchas teorías para explicar el acto libre in causa, pero la que yo recojo y la que yo comparto con ustedes es esa que nos dice que el reproche penal se adelanta. ¿Y a qué momento se adelanta el reproche penal? El reproche penal lo vamos a adelantar al momento en que estuvo lúcido y se puso en ese estado para cometer el hecho. No le vamos a reprochar lo que hizo cuando lo hizo. No, eso no le vamos a reprochar así. Le vamos a reprochar cuando él tenía el libre albedrío, cuando él podría comportarse de otro modo. Y a partir de que él podría comportarse de otro modo, ingirió licor para hacer eso. Entonces ahí le voy a yo adelantar el reproche. Porque si yo le voy a reprochar lo que ha hecho cuando estaba inconsciente, pues no voy a poder reprocharle nada. Pero en el acto libre in causa lo que hago es adelantarle el reproche. ¿A qué momento? Al momento en el que él estaba sano y bueno. Y se puso en ese estado para cometer el hecho. Ahí le voy a adelantar el reproche. Esa es una salida respecto del acto libre in causa. ¿Sí? Entonces, con eso termino el primer punto, que es el punto relativo a la imputabilidad. A la imputabilidad. A cuando un sujeto es imputable por lo que ese sujeto ha hecho. A este juicio de imputabilidad. Luego, quiero entrar al tema del conocimiento de la antijuricidad. A ver, vamos. Para los que se están integrando recién, yo había comentado, para los que están integrando recién, que estoy admitiéndoles el ingreso en este momento, solamente una precisión chiquita. En culpabilidad estamos haciendo un juicio de reproche personal. A la persona le estamos reprochando por lo que ha hecho. ¿Y por qué le estamos haciendo un reproche personal por lo que ha hecho? Porque le estamos diciendo, el injusto es imputable a ti. El injusto lo has cometido tú. Es tú injusto. Tú has desplegado esa conducta. Y has desplegado esa conducta que es típica y además antijurídica. Has desplegado eso tú. Lo que tú has hecho y tú has causado está regulado en la ley como delito, es típico. Se ha hecho un juicio de tipicidad. Y además lo que tú has causado o lo que tú has cometido, si es un delito de peligro y no de resultado, lo que tú has cometido es un juicio que no tiene justificación ninguna por la ley, es antijurídico. Así que ahora vamos a verificar si tú eres culpable. ¿Qué quiere decir que eres culpable? Categoría penal, puramente penal. Si soy capaz como Estado de decirte a ti, pudiste haber actuado distinto. Pudiste haberte manejado de otro modo. ¿Y cuándo tú no te puedes manejar de otro modo? Cuando eres un inimputable, pues porque el inimputable no entiende. Cuando eres un menor de edad, porque todavía no estás en formación. Y cuando eres mayor de edad, pero tienes una alteración mental que te impida comprender lo que estás haciendo. La culpabilidad se basa en el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el hecho de que los seres humanos se pueden conducir y autodeterminarse en su comportamiento de un modo u otro. O sea, esos seres humanos pueden cometer un hecho o de repente pueden decidir no cometerlo. Pueden usar el derecho penal como un sistema de autodeterminación personal, con lo cual yo los voy a sancionar de acuerdo con lo que han hecho. Si su conducta es exigible o no es exigible, dependiendo de qué es lo que han hecho.
Yo voy a hacerles acá este juicio personal, este juicio de reproche personal. Pero acá tengo que entender el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Te pudiste haber manejado de un modo distinto. Para entender la culpabilidad, me tengo que creer el libre albedrío. ¿Y qué es creerme el libre albedrío? Creerme el libre albedrío implica entender que los seres humanos pueden actuar de un modo o no hacerlo. Pero si yo no me creo el libre albedrío, porque yo digo que hay delincuentes natos, que hay gente que nace para cometer delitos, que está en la esencia humana de ese ser cometer delitos, que él no puede corregir a la naturaleza, para lo que nace no cambia, como diría la canción. Si yo no me creo el libre albedrío porque yo creo que para lo que nace no cambia y que eso está determinado por sus genes, por lo tanto no existe el libre albedrío, que el hombre malo nace malo y es malo, y no me creo el libre albedrío, entonces cierro el derecho penal, pues. Porque el derecho penal se basa pues precisamente en eso, la culpabilidad se basa. ¿Se basa en qué? En el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que te reprocho lo que has hecho porque pudiste haber hecho algo distinto y no lo hiciste. Pudiste haber actuado de manera distinta y no lo hiciste. Pudiste haberte autodeterminado en tu comportamiento de un modo distinto y no lo hiciste. Y por eso te vengo con este juicio de reproche personal. Muy bien. El otro aspecto que quiero comentar en este momento ya es, en la culpabilidad, el tema del conocimiento de la antijuricidad. ¿Qué quiere decir el conocimiento de la antijuricidad? El conocimiento de la antijuricidad quiere decir que para que yo te reproche lo que has hecho, tendrías que haber conocido, tendrías que haber estado al tanto de la prohibición. ¿Esto qué quiere decir? Yo solo te voy a reprochar lo que tú has cometido, yo solo te voy a reprochar tu comportamiento, sí y solo si conocías la prohibición. Porque si no conocías la prohibición, no te puedo reprochar lo que has hecho, pues. ¿Cómo te voy a reprochar lo que has hecho si no conocías que lo que has hecho estaba prohibido? ¿De acuerdo? Pero este conocimiento de la antijuría es un conocimiento profano, es un conocimiento genérico, no es un conocimiento específico. O sea, no tienes que saber las agravantes del lavado de activos, ni los verbos rectores del lavado de activos, pero sí tienes que saber lo genérico. ¿Qué cosa? Que el dinero sucio no se usa, que el dinero sucio no se esconde, que el dinero sucio no se guarda. Eso tienes que saber. Tienes que saber que la libertad sexual se respeta. De los seres humanos no se puede abusar sexualmente. Que el no es no. Que la propiedad ajena se respeta. Que la integridad física también. Entonces, eso tienes que saber a ese nivel genérico. No te estoy pidiendo que para aplicar este eximente y para entender con esta falta de reproche como es conocimiento de la antijuricidad, tienes que conocer pues de una manera acabada, que esto lo harán pues algunos abogados y también algunos, porque ni siquiera todos. Algunos abogados conocerán, otros desconoceremos más que otros, pero bueno, ni los abogados. Entonces, ahí estamos hablando del conocimiento de la antijuricidad, pero un conocimiento genérico. Entonces, cuando yo no conozco que el hecho está prohibido, pues no voy a poder responder por eso, porque no conocía de la prohibición. Entonces, si yo no conocía de la prohibición, ¿cómo me pude haber autodeterminado según esa falta de comprensión o de conocimiento? El ejemplo que yo siempre pongo es si yo llego a Corea del Norte, porque me voy a un curso y llego a Corea del Norte y estoy en Corea del Norte en un curso, porque me han mandado a un curso en Corea del Norte, y de pronto me llega en mi grupo de WhatsApp un videíto de esos amigos graciosos que a veces uno tiene que te mandan un video 3X. Entonces yo abro el videíto y lo estoy mirando y en eso un policía viene y me toma una foto que estoy mirando el video pornográfico. Al día siguiente estoy enfrentando en Corea del Norte cargos por pena de muerte. Entonces yo voy a alegar y voy a decir, discúlpeme, pero no me puedes colgar, no me puedes ahorcar, no me puedes matar, porque yo no sabía que acá en tu país, en Corea del Norte, estaba prohibida la pornografía. En el Perú se consume sin ningún problema. Yo no sabía que en Corea del Norte se castigaba y además con pena de muerte. Entonces ahí yo puedo alegar error de prohibición, desconocía. Y puedo alegar error de prohibición, desconocía que esa prohibición existía. O como ese musulmán que estaba agarrando a palazos a su mujer en Lima Norte. Y la mujer no podía ni caminar porque le había aplicado como 60 palazos.
Y cuando los vecinos llamaron a la policía porque esta mujer gritaba desesperadamente, la pareja de musulmanes que había llegado hace unos días, él decía ante la policía en su medio castellano, que no manejaba muy bien el español, él decía que no le había sacado sangre. Entonces nosotros en la fiscalía le decíamos, ¿a mí qué me importa que no le ha sacado sangre? Esta mujer no puede pararse por el daño que le has hecho. El médico ha dicho que tiene descanso médico arriba de 15 días. Esto es delito, lesiones, violencia familiar. Y él dijo, no, en mi país yo puedo corregir a mi mujer sin sacarle sangre. La permisión allá es una sociedad machista, una sociedad que permite ese tipo de abusos, donde un hombre puede golpear a su mujer con fines, eso, de corrección, dicen ahí, increíble, increíble, pero sin sacarle sangre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un error de prohibición. Si el error de prohibición es invencible, quiere decir que ese desconocimiento de la antijuricidad, ese desconocimiento de la prohibición es invencible, o sea, no se pudo haber salido el error, era imposible conocer, como el caso del musulmán o el caso del peruano que llega a Corea del Norte y no sabía, pues, no sabía que estaba prohibida la prostitución allá. Si el error es invencible, desaparece la responsabilidad, no hay responsabilidad. Y si el error es vencible, o sea, se pudo haber dado cuenta, pudo haber salido del error. Por ejemplo, este musulmán ya estaba viviendo pues un mes en el Perú y apenas te pases, ya tienes que entender cómo funciona el Perú. Entonces era vencible, se va a atenuar la responsabilidad, va a funcionar como un atenuante en el error de prohibición. ¿De acuerdo? Si es vencible, se atenúa la responsabilidad. El error de comprensión culturalmente condicionado, el error de comprensión culturalmente condicionado, lo que genera es que desaparece la responsabilidad cuando es invencible. Y si es vencible, disminuye la responsabilidad, se atenúa la responsabilidad. Pero ¿qué es el error de comprensión culturalmente condicionado? Es una regulación muy, muy peruana, muy chola. En Argentina, en Chile, en otros países no existe esta regulación del error de comprensión culturalmente condicionado. Allá tienen solamente error de prohibición. Entonces, cuando yo estaba de viaje y me preguntaban en el Perú, ¿cuál es tu norma? ¿Cómo se explica? Yo les decía, porque en el Perú todavía existen, no son muchas, pero todavía hay comunidades campesinas y comunidades nativas donde el Estado todavía no hace presencia. Entonces, si hay comunidades nativas donde el Estado todavía no llega y la gente vive en paz, administrando justicia con su curaca, administrando justicia con el patriarca de la tribu, aplicando comités de autodefensa, ¿cierto? Ahí tengo que entender yo este tema del error de comprensión culturalmente condicionado, porque en esos lugares donde el Estado no ha hecho presencia, yo no le puedo obligar a las personas que respeten pues, la indemnidad sexual hasta los 14 años. Ni le puedo obligar que no se puede corregir a los hijos con violencia. No le puedo imponer una sanción por violencia familiar si es que lo golpeó a su hijo para corregirlo. ¿Por qué? Porque esas son sus ideas de esa tribu, sus ideas de esa comunidad campesina. Y tengo que respetar, porque su cultura así se lo permite. Y con eso viven en paz. Yo no puedo llegar como fiscal por primera vez y pretender imponerles unas normas que ellos ni conocen. Y peor aún si el Estado no ha hecho presencia allí. Ni siquiera tiene presencia. Pero si el Estado llegó, ya puso colegios, ya puso una comisaría, ya puso una posta médica, un centro de salud, llegó con luz, con agua, con servicios, ya pues no me van a alegar error de comprensión culturalmente condicionado, porque ya están integrados en la cultura de este país. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener que entender ese tipo de aspectos. Los que no conocen mucho el Perú no saben pues que existe una sierra del sur como Ayacucho, como Apurímac, que tiene costumbres muy distintas a la sierra del centro, Huancayo, Tarma, Jauja, y una selva de Quitos que tiene costumbres muy distintas a una selva de, no sé, pues Puerto Maldonado, o a una selva de Tarapoto.
¿De acuerdo? Algunos lugares van a estar más apegados a una cultura colombiana, en otros lugares van a tomar más caipiriña, ¿cierto? O los puneños van a estar más bien más ligados con la Bolivia. Entonces eso tenemos que entender. Nuestro país es un país pluricultural, es un país con distintas razas, ¿cierto? Es un estado de ese tipo, entonces ahí tenemos que entender que ahí entra con gran importancia el error de comprensión culturalmente condicionada. Muy bien, entonces esto tenemos que entender también como culpabilidad. Yo te puedo reprochar si es que tu cultura permitía comprender lo que hacías, si es que conocías de manera genérica la antipublicidad, lo que estabas haciendo, si eras consciente de la prohibición. ¿De acuerdo? Un nivel un poquito más específico. Muy bien. Acá también se estudia en el tema del conocimiento de la antipublicidad el tema del error sobre los presupuestos de una causa de justificación. Error sobre los presupuestos de una causa de justificación. Esto es lo que se dice la legítima defensa putativa, por ejemplo. Yo creo estar actuando en legítima defensa, pero no estoy actuando en legítima defensa. Yo creo estar actuando en legítima defensa, pero no. Sí, pasó con el caso del bat de béisbol. ¿Qué ocurrió? Hay una chica que está esperando su movilidad y viene un tipo corriendo agarrando un bat de béisbol en la mano. Lo que la chica pensó es que venía a atacarle con el bat de béisbol. Lo que el chico no estaba por hacer. Lo que el chico estaba haciendo era, también quería subir al bus. Y llevaba el bat de béisbol porque era de la selección de béisbol del colegio. El chico era quinto de secundaria y tenía un bat de béisbol con el que iba a ir a jugar. Y lo llevaba como se lleva el bat de béisbol. Y la chica pensó que le iba a atacar y le echó gas pimienta en el ojo y lo dejó ciego. Entonces ahí la chica alegó legítima defensa. Pero no estaba en peligro ella. No había ninguna agresión ilegítima que pueda justificar una legítima defensa. Entonces estamos acá en un caso de una legítima defensa putativa, una legítima defensa en apariencia, pero que no la era. Entonces acá tampoco se va a sancionar y se va a resolver esto como un error de prohibición. Un error de prohibición seguramente invencible, porque ya no pudo haber salido del error, porque yo que vea con un pata con un bate en la que viene en una ciudad tan violenta a veces como la nuestra y que viene corriendo hacia donde yo estoy, lo primero que pienso es que me va a atacar, no que va a subir al bus junto conmigo. Y le tiro el gas y ven, un error de prohibición es el tratamiento que se le tiene que dar acá. En el tema del error sobre el presupuesto, una causa de justificación. ¿Cierto? El tema de la legítima defensa putativa. Sobre esto se dio un caso en Ayacucho, que ustedes deben recordar. Y se dio este caso en Ayacucho hace ya varios años, cuando yo todavía estaba estudiando allá, en Andahuaylas. En ese tiempo había zona de emergencia de Ayacucho por el tema del terrorismo. Ayacucho, Apurímac, Andahuaylas era zona de emergencia por el tema del terrorismo. Entonces allí hubo un caso muy sonado que se trató de un oficial de la policía, en ese tiempo creo que era de la Guardia Republicana, no estoy muy seguro, pero que había ido a Ayacucho, cambiado, destacado en plena zona de emergencia, y él tenía a su esposa y su pequeño, su casa. Y en su casa que había alquilado había puesto una trastienda para que venda algunos productos a su esposa. Y en las tardes este señor oficial de la policía iba a ayudar a su esposa en la tienda y con el bebé. Un tipo muy hogareño, habemos pocos, pero habemos. Entonces él hacía eso, y cuando hacía eso, era pues materia de burla de sus colegas, porque sus colegas decían saco largo, que mandilón, que cómo es posible que te dediques a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, él era un tipo responsable que siempre estaba en su casa, hasta que un día sus amigos dejaron de lado el fastidio para pasar a los hechos. Y dijeron, vamos a darle una lección a este. Vamos a hacerle que se pegue un gran susto para que todito lo saco largo se le quite. Así que se vistieron de senderistas, se pusieron trapos rojos, una bandera, pasamontañas y se metieron a su tienda, según ellos, a darle el susto de su vida a su compañero de armas. Su compañero de armas no sabía que quienes lo atacaban eran miembros de su mismo cuerpo policial.
Así que cogió una granada de guerra tipo piña que él tenía en el mostrador de su tienda y se las aventó. Y los voló. Entonces es un caso de una legítima defensa putativa. Un error sobre un presupuesto, una causa de justificación. La persona cree estar actuando en una causa de justificación, pero en realidad no está actuando en una causa de justificación. Cree estar actuando en una causa de justificación, pero no está actuando en una causa de justificación. Cree, él imagina estar en una causa de justificación, pero está pues muy lejos de eso. No está en una causa de justificación. Muy bien. Entonces es un caso real que les cuento que ocurrió. Y se tiene que resolver de acuerdo con las normas del error de prohibición. Se tiene que resolver de acuerdo con las normas del error de prohibición. Y en este caso será un error de prohibición absolutamente invencible. ¿Por qué? Porque no había forma que él sepa que son sus amigos los que le están atacando. Por lo tanto, él creyó estarse defendiendo. Error de prohibición. Muy bien. Puede también haber error sobre presupuestos de una causa exculpante. Y también en ese caso se va a resolver como error de prohibición. Cuando estamos en exigibilidad de otra conducta, acá tenemos que verificar si le podíamos exigir que actúe de una manera distinta. Ahí estamos hablando de la exigibilidad. Si le puedo haber exigido que actúe distinto. Y acá nos vamos a meter al estado de necesidad. Pero no el estado de necesidad que hemos estudiado en anticuricidad. Porque ha habido un estado de necesidad que hemos estudiado en anticuricidad. Y el estado de necesidad que hemos estudiado en anticuricidad es el estado de necesidad justificante. Acá vamos a entrar al estado de necesidad exculpante. ¿Y cuándo estamos ante un estado de necesidad exculpante? Estamos ante un estado de necesidad exculpante cuando se trata de bienes jurídicos del mismo valor. Que hay un bien jurídico que está en peligro y tiene que afectar necesariamente al otro bien jurídico del mismo valor, como única alternativa ante un peligro inminente, actual, cercano en el tiempo. Entonces, necesita afectarse ese bien jurídico del mismo valor para salvar ese otro bien jurídico. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama estado de necesidad exculpante. ¿Qué se requiere? Que el que usa ese estado de necesidad exculpante no tiene que haber provocado esa situación. Porque el que usa ese estado de necesidad exculpante no debe haber provocado esa situación. El ejemplo que nos ponen siempre en la universidad del estado de necesidad exculpante es el ejemplo de la tabla de Carneades, recordarán ustedes. La tabla de Carneades es el ejemplo más común del tema de la exigibilidad de otra conducta. Recordarán, se los voy a refrescar. ¿De qué se trata el ejemplo de la tabla de Carneades? El ejemplo de la tabla de Carneades se trata de una persona que naufraga en un barco. Y cuando naufraga en un barco, un náufrago se coge de un madero, es un único madero que le permite estar a flote. Y en eso aparece otro náufrago. Y también se coge del mismo madero. Pero ¿qué ocurre? El madero, esa tabla de Carneades, ese madero, se empieza a hundir. Porque ese madero no resiste el peso de dos personas. Ese madero solo resiste el peso de una persona. El madero no resiste el peso de dos personas. Entonces el madero se empieza a hundir. Así que uno de los dos náufragos mata al otro. ¿Y para qué lo mata? Para que se pueda salvar su vida, porque el madero no va a resistir el peso de ambos. Entonces, ¿qué es acá? Dos bienes jurídicos del mismo valor, vida con vida. Vida con vida. Entonces, acá, no es que se justifique que uno lo mate al otro, eso no está justificado. Cuando son del mismo valor no hay forma de justificarlo. Entonces no se justifica, pero sí no se le puede reprochar lo que ha hecho. Una cosa es justificarle y otra cosa es no reprocharle penalmente. Porque si le vas a justificar, no pagas reparación civil, porque lo que está haciendo está justificado. Pero si no le vas a justificar y simplemente no se lo vas a reprochar, sí tiene que pagar reparación civil, porque no hay reproche penal, pero sí hay reproche civil. Es la diferencia. Entonces acá
no le vas a sancionar por haber matado a otro ser humano. Miren, en la tabla de Garnés, a diferencia de legítima defensa, el otro ser humano no lo está atacando. Acá no se aplica legítima defensa porque no hay ninguna agresión ilegítima, ¿cierto? Lo que simplemente estamos haciendo es algo como que no te puedo exigir actuar distinto, porque todos en tu lugar habríamos hecho algo parecido. Todos en tu lugar nos habríamos actuado del mismo modo. Todos en tu lugar tal vez hubiéramos terminado haciendo lo mismo. ¿Eh? Eso es, el estado de necesidad es culpante. Esto que se puso en los libros como la tabla de Carneades terminó materializándose luego en casos reales. ¿Se acuerdan ustedes este avión que se cae en la cordillera? Creo que en la frontera con Uruguay, me parece. Se cae en los Andes, en la cordillera, y nunca los rescatan, o los rescatan después de meses. Pero cuando empiezan a terminarse las víveres y no hay dónde conseguir alimentación, y están en ese barco, en ese avión, perdón, en plena cordillera, primero se empiezan a alimentar de los que morían porque no aguantaban las condiciones. Así que empiezan a comerse entre ellos y los empiezan a matar después, porque ya como nadie se moría porque estaban todos fuertes, ya se empiezan a matar entre ellos. ¿Y matar entre ellos para qué? Para mantenerse vivos, para poderse alimentar. Entonces acá es un ejemplo clarísimo de estado de necesidad es culpante. Porque ¿qué pasa acá? Acá ocurre el estado de necesidad es culpante. Acá lo que me está implicando y lo que me está generando ese estado de necesidad es culpante es una falta de reproche. Yo no le puedo reprochar lo que ha hecho, porque no le justifico que mate a otro y se lo coma, pero sí, no le puedo exigir que muera. Por lo tanto, no está justificado lo que ha hecho, pero tampoco se lo puedo reprochar, porque no es exigible otra conducta. Ahí viene la exigibilidad como elemento, la exigibilidad de otra conducta. O el tema de los alpinistas, que también es un caso real, lamentable, por cierto, aunque algunos canallas dicen que eso es un aprovechamiento del procesado de las circunstancias. Es un grupo de alpinistas, entre ellos está la suegra, está el yerno y está la esposa. La esposa va primero, al medio va el yerno y abajo va la mamá. Entonces la hija dice, se está rompiendo la cuerda, porque a los tres los sujetaba la misma cuerda. Y el yerno voltea y ve a la mamá de su esposa y le dice, suegrita, mucho peso. Corta la cuerda y la suegra se va al precipicio. Y la cuerda resistió a los dos. Entonces él en su defensa dijo, si la cuerda se hubiera seguido rompiendo luego de que corté para que caiga mi suegra, hubiera cortado yo para caer yo también y mi mujer se salve. Pero Dios ha sido grande y nos ha dejado a los dos vivir. Y a usted, suegrita, bueno, se fue pues, ¿no? Entonces es un estado de necesidad, obviamente, culpante. Nadie se puede reprochar haber hecho eso porque si no morían los tres con la cuerda que se rompía. Pero bueno, un canalla dijo por ahí que aprovechó para sacarse de encima a la suegra, pero no creo, honestamente, no creo que haya un ser humano que haya sido capaz de algo así. Muy bien, luego ya quiero entrar al tema del miedo insuperable. En el miedo insuperable tampoco no te justifico lo que has hecho con un miedo insuperable. No te justifico lo que has hecho bajo el imperio de un miedo insuperable. No te lo puedo justificar. Lo que tú has hecho debido a un miedo insuperable, yo no te lo voy a justificar. Pero lo que sí, no te lo voy a reprochar. ¿Qué quiere decir el miedo insuperable? El miedo insuperable quiere decir que es un miedo más fuerte que tú. Ese miedo insuperable es un miedo más fuerte que tú. Por eso es miedo insuperable, pues es un miedo que no puedes superar. Es un miedo respecto al cual no puedes tú hacer nada. Ese miedo te rebasa. Ese miedo viene contigo con todo. Por lo tanto, ese miedo es más fuerte que tú. Es un miedo insuperable. Entonces, cuando estoy ante un miedo insuperable, cuando estoy bajo esa influencia de un miedo insuperable, ¿se puede justificar lo que he hecho? No, no es justificable. Pero así no te lo puedo reprochar. Porque ante un miedo insuperable, ante esa fobia insuperable, cualquiera hubiera hecho
lo que se hizo. Esto está previsto en el artículo 20, inciso 7, el miedo insuperable, que un poco se ha presentado en el caso, pues, han habido dos casos acá. Yo recuerdo mucho. Un caso es cuando alguien rompió un jarrón que valía más o menos $8,000, hasta donde yo recuerdo, en la casa de un embajador, un jarrón. ¿Y cómo es que lo rompió? Agarró el jarrón y lo aventó al piso para matar a un roedor. Entonces allí él explicó, porque cuando le dijeron que había cometido daños materiales porque ese jarrón era carísimo, era valiosísimo, él dijo que lo había hecho bajo el imperio de un miedo insuperable. Y ese miedo insuperable le generó que él haya roto ese jarrón. A partir de allí, su conducta quedó. Y el segundo hecho es el hecho de las arañas en una mina, que lo voy a explicar luego de darle la palabra a Luis, que ha levantado la mano, y yo les he dicho que en cualquier momento pueden interrumpirme y podemos conversar. No tengo ningún problema en hacerlo. Luis, cuando quieras, te escuchamos. Luis, activa tu micrófono. Aló, ¿me escucha, doctor? Clarísimo, clarísimo, Luis. Ya. Cuéntanos. Doctor, buenas noches. Bueno, es la tercera oportunidad que pues estoy en este curso que usted como ponente está ilustrando a todos nosotros. Con respecto al estado de necesidad disculpante, en un caso de violencia familiar, supongamos que la parte afectada, en este caso la conviviente, es agredida tanto física como psicológicamente durante varios años por parte de su conviviente o esposo. Esta persona ya se siente traumada por las agresiones que había sufrido pues, en reiteradas oportunidades y teme de ir a las autoridades, en este caso la comisaría o la fiscalía, para poder asentar la denuncia respectiva sobre las agresiones, debido a que al asentar la denuncia iba a ser nuevamente agredida física y psicológicamente. Ante esa ausencia de ir a la comisaría del sector o a la fiscalía, esta persona, ya cansada de tantas agresiones por parte de su conviviente, decide pues matarla a esta persona. Ahí, en ese ejemplo, doctor, ¿estaríamos ante un estado de necesidad disculpante o no? No, doctor. Ese ejemplo no es un ejemplo de un estado de necesidad disculpante. Ese es un ejemplo, tal vez, de una emoción violenta. ¿Ya? Tal vez es un ejemplo de una legítima defensa, ¿de acuerdo? Pero no de ¿Ya? un estado de necesidad disculpante. En el estado de necesidad disculpante, la esencia es que ese bien que yo voy a afectar es del mismo valor. Hasta ahí parecería un estado de necesidad disculpante, ¿verdad? Porque es Sí, vida con vida, la persona con vida con persona, vida, ¿verdad? ajá, vida Ya. con vida. Pero el estado de necesidad disculpante guarda un requisito, y es que ese otro bien que voy a sacrificar no sea agresivo, no me ha agredido, no haya una agresión ilegítima. En el ¿Ya? caso que usted me cuenta, hay una agresión ilegítima constante. Uh-huh. Hay una actual inminente agresión ilegítima. Es un caso que podría terminar en feminicidio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces ahí esta persona más bien va a tener que alegar no una causa de inculpabilidad o de no reprochabilidad. Lo que esta persona tendría que apelar más bien y tendría que alegar es una causa de justificación. Causa de Como por ejemplo, justificación. claro, como por ejemplo una legítima defensa. ¿De acuerdo? Ella lo hizo en defensa porque pensó que le iba a matar. Y ella aprovechó el momento en el que el otro estaba vulnerable para hacerlo. Podría ser que ella podría haber alegado eso. De repente no será una legítima defensa perfecta porque la agresión no se dio en ese momento, ¿cierto? Pero yo podría discutir si esa agresión era cercana en el tiempo, era inminente o no. Porque en una situación de violencia familiar había que ver cada caso. Uno no sabe cómo Sí, pues. entender si esa agresión es ilegítima, cuándo se va a dar, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Recuerda usted el caso en Lima, que es un caso parecido al de Lorena Bobbitt,
de una mujer que le cortó el pene al marido. Ya. Esto se dio en Lima, Sí, parecido al sí, de sí, Lorena sí. Bobby, que fue un tema en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, doctor. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que cuando Fiscalía lleva el caso, lesiones graves, haber mutilado un miembro, ¿cierto? Y peor que en el caso del peruano, a diferencia del caso del extranjero, el peruano pues no tuvo la suerte que tuvo el extranjero. El extranjero le reconstruyeron el pene, se lo volvieron a colocar y lo dejaron operativo nuevamente a este ser humano. Y tan es así que se dedicó, creo que, a trabajar como actor porno después de eso, por la fama que se había hecho, ¿cierto? Sin embargo, el peruano pues no tuvo la misma suerte. Creo que algo así pasó. Entonces ahí, aparentemente era un delito de lesiones graves, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo presencié ese juicio, el abogado defensor, yo no digo que yo lo llevé, pero yo lo presencié. Cuando vi que la fiscalía imputó, yo escuché el alegato de apertura de la fiscalía y dije, uff, esta mujer que fuerte lo que le hizo a su esposo. Pero cuando el abogado defensor documentadamente empezó a decir y empezó a contar cómo había pasado el hecho, el abogado defensor decía que esta persona que hizo esa agresión, que le cortó el pene al esposo, lo había hecho pues luego de que la trajo de Cerro de Pasco o de Huancavelica cuando tenía 15 años. Y más de 16 años la tuvo maltratándola, golpeándola. Habían algo de 22 denuncias en comisaría por maltrato. Ya. Entonces, en algún momento esta mujer pues no aguantó más esos maltratos, esas agresiones físicas. Y le hizo eso al marido justo el día anterior a cuando lo había golpeado por última vez, incluso le había hecho perder un diente. Entonces acá se entendió el tema como, no como legítima defensa, porque no fue en el momento, pero sí como un hecho de emoción violenta por la agresión que había sufrido y la respuesta a esa agresión. Pero bien pudo haberse discutido también una legítima defensa, doctor. Sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero no Sí, es un estado de necesidad culpante bajo ningún concepto porque no hay agresión ilegítima del otro lado. En en estado de necesidad culpante. Esta necesidad culpante necesita eso, justificarlo porque no me queda de otra. En el caso de, no, hay varios participantes que han levantado la mano, hay 4 que han levantado la mano y para mí es un honor eso. Así que les voy a dar la palabra en orden. Con todo gusto, doctores. ok, pues gracias. Gracias. Los escucho, doctores. Por favor, los que han levantado la mano pueden hacer uso de su micrófono, tienen su micrófono abierto. Doctor Frank, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Doctor, buenas. Quiero justo, anteriormente, personalmente felicitarle por la brillante ponencia. Bueno, ya no es casualidad suyo, es algo ya que nos tiene acostumbrado. Gracias, En doctor. segundo lugar, el que les habla, pues ha sido parte del Ministerio Público también, ahora ejerciendo la defensa. Y tengo un caso, muy controversial es un caso sui generis, le podríamos llamar. ¿Por qué? Porque yo defiendo a un chico que, bueno, está acusado por violación sexual en estado de inconsciencia. Esto se inicia ¿cómo? Eso tiene su génesis en que los dos chicos salen a una discoteca y se encuentran con una chiquita. Bueno, chiquita, bueno, entre paréntesis, ¿no? Una señorita que ya pues tiene 22, 23 años. Con la señorita de 23 años, se encuentran en la discoteca, se ponen a libar licor. Pero ya al pasar de las horas, aproximadamente ya a las 3, 4 de la mañana, a 3 de la mañana exactamente, ellos se dirigen a la vivienda de uno de ellos. Y empiezan a tomar licor, pues, porque ahí en la fotografía que presenta la agraviada, sale que está tomando licor. Se nota en la toma fotográfica 2 botellas de cerveza. Sin embargo, la chiquita o la señorita, accede a tener relaciones sexuales con ambos chicos. Bueno, eso no pasó de más, sucedió en febrero del 2019. Pero ¿qué pasa en agosto ya del 2019?
bueno, la palomillada, pues, de los chicos, ¿no? La palomillada, bueno, palomillada entre paréntesis, porque ha incurrido también en, bueno, o en cualquier hecho reprochable que se le podría considerar. Este chiquito lo filmaron a la víctima, a la agraviada, filmaron teniendo relaciones sexuales. Y la señorita denuncia, pues, después de 7 meses se denuncia este hecho. Y ahí en el video se nota que la señorita al momento que besaba a uno de los chicos, ya pues en ropa interior, todo eso, tenía la cabeza erguida, casi no se logra notar bien si ella correspondía a los besos al chico, porque la toma estaba obstaculizada por el otro chico que estaba besándola, ¿no? Pero se le ve erguida en ese caso. Pero mi pregunta va directamente en este caso. Bueno, se aperturó, ahorita está en investigación preliminar por violación sexual en estado de inconsciencia. Mi pregunta va directo. Doctor, ¿cómo podría probar el estado de inconsciencia? Uno, no tenemos una prueba científica, llámese esto un dosaje etílico que puede decir que la chica se encontraba en estado de ebriedad. Si bien la toma fotográfica se podría presumir que se encontraba en estado de ebriedad por cuanto ella pues ha salido de una discoteca y en la toma se nota 2 botellas de cerveza. En este caso, bueno, como han divulgado el video por WhatsApp, ya la chica se decidió denunciarlos a los chicos. Pero en este caso mi pregunta va directo, bueno, como repitiendo, ¿cómo puedo acreditar, bueno, yo no, sino la parte agraviada en este caso, ¿cómo podría acreditar el estado de inconsciencia de la agraviada, de la víctima en este caso? Esa es la pregunta. Si no tenemos una prueba científica, nada que respalde esta versión, ¿no? Esa es la pregunta, doctor Frank. Bueno, mire, doctor, lo que ahí habría que mirar es qué es lo que se ha recabado en investigación. Y lamentablemente un delito sexual es un delito bien complejo, porque es un delito que se comete en clandestinidad. O sea, un delito sexual, ningún delito se comete de manera pública, porque los delincuentes cuando cometen los hechos delictivos, desde los delitos contra la misión pública, desde los delitos contra el patrimonio, los homicidios, la excepción es que se hagan públicos. Generalmente el agresor, el que comete esos delitos, busca que su crimen no sea descubierto. Entonces, realizan los delitos de una manera que trate de evitar que los vinculen. Y con los delitos sexuales pasa esto, pero con mayor razón. ¿Por qué? Por el hecho mismo de cómo se hace un ataque sexual. Entonces, eso hace que casi la posibilidad de encontrar testigos, la posibilidad de encontrar pruebas distintas a la declaración de la agraviada es escaso. Entonces ahí es fundamental verificar la declaración de la agraviada. Esa declaración tiene que ser coherente, para empezar, habría que mirar hasta qué punto una chica va a aceptar tener relaciones sexuales con 2 hombres y además dejarse filmar. Eso nada más, de acuerdo con la máxima de la experiencia, ya es complicado. Entonces, o sea, que una chica acepte tener relaciones sexuales con 2 hombres de manera simultánea y además de tener relaciones sexuales con 2 hombres de manera simultánea, se deje filmar por ellos, eso ya de por sí merece especial atención. ¿De acuerdo? 2. Si ella dice que no recuerda lo que le pasó y se puede probar que estuvo bebiendo con los 2, la hipótesis de que la han puesto en estado de incapacidad de resistir y a partir de allí la han abusado sexualmente, toma más cuerpo. Entonces, este caso se tiene que resolver mirando el video, analizándolo a través de especialistas, tomando la declaración de la menor o de la chica o la señorita, hacerle exámenes psicológicos, hacer examen de perfil sexual de ellos, ¿cierto? Porque en el examen de perfil sexual va a arrojar todo esto. Y ese examen tienen que hacer los psiquiatras. Luego, es importante analizar los hechos anteriores, concomitantes, posteriores, porque a partir de acá se va a establecer con mayor claridad lo que ha pasado. Pero el delito es bien grave, porque como ustedes saben, ya les había comentado yo cómo se han modificado los delitos de violación sexual, se han puesto penas gravísimas, penas bien altas. La modificación que les hablé, ley 39.424, esta ley es bien fuerte en este tema de violación sexual.
esta violación en persona en incapacidad de resistir es más grave aún, porque no es que se ha abusado de una persona que se encontró en la calle en incapacidad de resistir. Se ha abusado de una persona a la que se le habría puesto en incapacidad de resistir. Y otra agravante que establece la ley es cuando se filma y cuando se propaga. Entonces, el caso es bien complejo, doctor, pero solo se va a establecer a partir de la máxima experiencia. Hay varios acuerdos plenarios que regulan la valoración de la declaración de la víctima en delitos sexuales, cómo se tiene que apreciar la prueba en este tipo de casos. Y bueno, yo tomaría con pinzas el hecho de que la agraviada no denunció en su momento, porque la cifra negra en casos de violación de agraviadas que por vergüenza no denuncian este tipo de hechos no es poca. Sin embargo, tal vez esto salió a la luz pues cuando se propaló este video en redes sociales, en WhatsApp y esto. Entonces, a partir de allí ella decidió contar lo que había pasado. Esa es una posibilidad. No digo que esa sea la posibilidad, pero podría ser una posibilidad. Entonces, yo le doy luces más o menos cómo podría usted patrocinar a esta su defendida, que es la agraviada, para establecer lo que pasó. Pero es un análisis que tiene que hacerse muy, muy, muy cuidadoso de todo el material existente, porque no es un caso sencillo como usted se puede dar cuenta. Gracias, doctor, por la pregunta. Gracias, doctor. Veo que hay varios que han levantado la mano. Yo con todo gusto en atenderlos. Sí, doctor. Lo escucho, doctor, adelante. Sí, primero felicitarlo por la ponencia, que de verdad es maravilloso escucharlo siempre. Gracias, Y doctor. mi pregunta, bueno, soy estudiante de Derecho y en una ocasión el profesor pues, de Derecho Penal nos puso un caso que, bueno, incluso con mis compañeros, bueno, seguimos preguntando, ¿no? Fue el año pasado. El caso era el siguiente, ¿no? Y justo hablando sobre el miedo insuperable, o quizás ausencia de acción, pero el caso es el siguiente. La señora, bueno, una pareja, ¿no? La señora está cocinando, ¿ya? Está con un cuchillo en la mano, está cortando unas cebollas, y no sabía que el esposo en ese día iba a llegar temprano, ¿no? El esposo llega temprano, escucha ruido que la señora está cocinando, y entonces él camina así despacio, va por atrás de ella y para darle un susto, ¿no? Y lo que no sabía, lo que no calculó, era que la reacción de la señora era voltear, ¿no? Porque justamente no sabía que había alguien en la casa. El esposo va por atrás, le da el susto, la señora voltea, ¿no? por su reacción, y con el cuchillo le clava en la barriga, ¿no? Al momento de voltear, ¿no? Y lo cual le produce un desangrado automático y la persona llega al hospital pero ya muere, ¿no? Y la pregunta era que el profesor nos planteaba, era si eso constituye un delito, si hay ausencia de acción, o si es producto de un miedo insuperable. No sé si podría dar más luces sobre algunas características que conlleva el miedo insuperable, porque, bueno, en el ejemplo que colocó también sobre las ratas ¿no? o las arañas, habrá que calcular que no todas las personas se asustan pues, por arañas, ¿no? Porque el miedo debe de superarte, ¿no? O sea, más que todo, creo que un daño muy particular, ¿no? No sé si podría dar más luces sobre eso. Con todo gusto, doctor. Usted sabe que hay miedo superable y miedo insuperable. Todos tenemos miedo. El miedo es parte de la naturaleza humana. Pero este miedo se vuelve una causa exculpante cuando este miedo es insuperable. O sea, este miedo no se puede superar, no se puede sortear de modo alguno. Entonces ahí se pone este miedo como un miedo insuperable. Entonces, en el caso que usted me pone, en el ejemplo que usted me pone, sería un acto en cortocircuito, sería un acto que es una ausencia de acción, porque sería un acto reflejo, si es que la persona volteó instintivamente y cuando volteó instintivamente no reparó que tenía el cuchillo y le cortó. Pero podría entender un corte, sí, pero que le introduzca el puñal al extremo tal de quitarle la vida con un acto reflejo, no me parece. No, eso no soy perito, pero no me parece que un puñal ingrese al cuerpo de una persona y atraviese hasta causarle la muerte con solo voltear. No es posible. Por lo tanto, yo descartaría ausencia de acción como consecuencia de un acto reflejo, un movimiento involuntario, un movimiento sin control, que es lo que se regula en ausencia de acción.
descartaría eso. Lo que podría haber acá tal vez es un miedo insuperable. La persona pensó que iba a ser asaltada y pensando que iba a ser asaltada, volteó y agredió, apuñaló a la persona que ella pensó que le iba a atacar. Sí. O también se puede resolver como una legítima defensa putativa. O sea, ella pensó estar actuando en legítima defensa frente a alguien que se había metido en su casa y le asestó la puñalada. Podría resolverse. No se vio una cosa, autor. Cada caso se puede responder de distintas formas, siempre que esté bien fundamentado y bien argumentado. Entonces, yo particularmente, si yo tendría la oportunidad de construir este caso, con los datos que usted me ha dado, de que el marido volvió y se metió a la casa sigilosamente, entró despacito y que se puso justo atrás de ella para darle un susto, ella podría entender que está haciendo materia de una agresión en su domicilio. Entonces eso podría entenderse como una legítima defensa putativa. Ella creyó estar en legítima defensa cuando en realidad no estaba en legítima defensa, porque su marido no le venía a atacar. Pero ella sí pensó eso y lo apuñaló. Entonces, podría ser un supuesto de error sobre presupuesto, una causa de justificación, una legítima defensa putativa, que se considera un error de prohibición y se da el tratamiento de error de prohibición, y acá sería un error de prohibición invencible, porque ella no pudo haber salido ese error por la brevedad con la que se actuó, porque ella apuñaló antes de que le hagan algo a ella, podría ser, o hasta vencible y resolverse como culposo, en todo caso, perdón, disminuirse la responsabilidad. O tal vez ha sido un homicidio. Tal vez lo mató al esposo y dijo que eso había pasado. ¿Quién sabe? La verdad nunca la sabremos, doctor. Pero hay que ver en cada caso qué es lo más creíble, qué es, en tu teoría, el caso más probable, más aparente. Entonces habría que ver, habría que descomponer. Pero sí, lo que yo descartaría es un acto reflejo, una falta de acción por inexistencia de voluntad. Eso sí lo descartaría. Espero haberle absuelto algo, doctor. ¿Había alguna pregunta más? Por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, te escucho. Doctor, buenas noches. Pierre Angulo. Quisiera hacer una consulta. Cuando usted menciona la figura de emoción violenta, y en el ejemplo que había dado un participante también respecto de que su conviviente mata a su otro conviviente por el hecho de venir continuamente víctima de una violencia. Lo que yo tenía entendido es que la figura de la emoción violenta era de manera inmediata, no posterior, porque ya existirían elementos del iter criminis. ¿O estoy equivocado? A ver, le explico, doctor. Lo que tiene que ser de manera inmediata es la legítima defensa. Okay. ¿Me entiende usted? Sí. La legítima defensa tiene que ser ante una agresión ilegítima, actual e inminente, cercana en el tiempo. No, claro. Porque entiendo. lo otro es venganza. Okay, o sea, yo para actuar en legítima defensa tiene que ser en el momento mismo en que estoy siendo agredido, ¿verdad? Exacto. Eso es legítima defensa. Exacto. La emoción violenta. A ver, póngase usted un ejemplo. Imagínense que a un ser humano lo violan. ¿Se entiende? Sí. Caso real, le voy a contar un caso real que se retiró en la Corte de Lima. A ver. Eran varios amigos y a uno de ellos, cuando le hicieron tomar, este señor amaneció al día siguiente adolorido. ¿Qué cree que le habían hecho? Violado, ¿no? Lo habían violado. Él, cuando se dio cuenta de lo que le habían hecho, ¿qué cree que hizo? Se fue a su casa, sacó su pistola, cogió el arma y fue y disparó. Le quitó la vida a uno de los que había estado hablando con él. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y usted sabe cómo resolvió? Emoción violenta. ¿Qué es la emoción violenta? La obnubilación, la alteración de la conciencia. Pasajera, cierto, pero solo un peritaje puede determinar cuánto tiempo te dura esa emoción violenta. Y en el caso que yo le comenté, esta persona que le cortó el pene a su marido había sido agredida la noche anterior, la madrugada anterior. Le habían perdido dientes. Entonces habría que analizar allí si ese estado de emoción violenta le duró todo ese tiempo.
Y si ese estado de emoción violenta le duró, calza perfectamente en emoción violenta. Pero si ya le pasó una semana, pues ya se olvidó del tema. Eso más bien huele a venganza, ¿verdad? Exacto. Entonces ahora mi pregunta cambia. Entonces, ¿cómo se podría descifrar o entender de cuánto tiempo es el parámetro para poder No, es que no hay parámetros, doctor. Ahí tienen que hacerse peritajes caso por caso. Porque no todas las personas reaccionamos igual. Todos los seres humanos somos muy diferentes. Hay personas que se alteran y esa alteración los puede obnubilar mucho tiempo. Y hay personas a las que se les puede pasar más rápido o no. Exacto. Por ejemplo, Entonces, imagínense, usted ve un acto de infidelidad en su contra, que es cometido en su propia casa, en su propia cama. Hasta con su pijama lo encuentra el tipo. Ahí va a ser inmediato la emoción violenta, usted se va a alterar. Y como exacto. consecuencia de esa alteración, usted va en ese momento a hacer algo. ¿De acuerdo? Exacto. Pero ahí se entiende más que podría ser en el momento. Pero ¿qué ocurre si usted se va, se pelean allí, inician trámites de divorcio y a la semana usted le corta el cuello? Eso ya no es estado de emoción violenta. ¿De acuerdo? Eso Exacto. ya más bien es un móvil para haberle quitado la vida y podría ser algún nivel de homicidio. Entonces, eso lo va a establecer un peritaje que va a analizar la personalidad y es bien subjetivo si lo va a querer hacer el juez. Esto se tiene que hacer a nivel de especialistas. De los casos más difíciles que yo he visto en estos más de 20 años que tengo trabajando la mayor parte en el MP, sí le puedo decir con total sinceridad, lo más difícil que he visto de acreditar es la emoción violenta, doctor. O sea, por hechos inmediatos. No, por hechos que no son tan inmediatos. En el hecho inmediato es facilísimo de entender. Porque cuando el hecho es inmediato, la emoción violenta es mucho más fácil de acreditar, ¿sí o no? Exacto. Porque es inmediato. Pero cuando el hecho no es inmediato, puede haber emoción violenta que yo no me puedo permitir descartarla a priori. O sea, yo no me podría permitir descartar a priori. No me podría permitir hacer eso, descartar a priori una emoción violenta por el tema del intervalo de tiempo. Porque como le dije, la Suprema en este caso de la violación sexual entendió que había emoción violenta. Imagínese, usted póngase en el lugar del tipo, despertar, que lo han violado. Imaginarse que hasta lo han podido filmar. Imagínese el motivo de burla que ha podido ser objeto él. Imagínese cómo se sintió como hombre después de lo que le hicieron. Y habían pasado horas. Y él planificó. Fue a su casa, sacó la pistola. Estaba fuera de sí. Se fue y al primero que lo encontró lo mató. Y la corte dijo es emoción violenta. Ok. Gracias, doctor. Listo. Tengo más preguntas y eso es muy importante. Quiere decir que se avivó el debate. Doctores, los escucho. Doctor, buenas noches. Les Hola, saludo desde doctora. Huánuco, doctor. Qué gusto, doctora. ¿Cómo está? Bien, doctor, mira, yo tengo un caso de un muchacho de 19 años. Él es el drogadicto, el borrachín del barrio, ¿ya? Porque consume drogas, dice, desde los 14 años. Resulta de que en cierta oportunidad, una pequeña de 6 años, que es su vecinita, y que siempre ingresaba a jugar a esa casa donde este muchacho vivía con sus demás sobrinos. Pero en cierta oportunidad en que él estaba en total estado de drogadicción y alcoholismo, la pequeña refiere que él le dio un beso e intentó bajarle el pantaloncito, pero la pequeña dice que le dijo, voy a hacer pichi, y salió. En el momento en que sale, se encuentra con su hermanita mayor y le dice, el piqui me ha violado. O sea, da el nombre, ¿no? O el sobrenombre, le digo. Entonces, y eso fue suficiente. Hoy en día Fiscalía le atribuye esto, violación en grado de tentativa y actos libidinosos, doctor. Entonces, mi pregunta es, si estaba en total estado de drogadicción y alcoholismo, porque ha salido, ¿no?, el resultado toxicológico, que tenía 1.6, ya, pero también es después de varias horas, pero en la prueba de drogas sale negativo, porque trasladar esa prueba de Huánuco para Lima es después de 10 días, si no me equivoco. Y siempre esas pruebas resultan negativas. Pero nosotros como defensa hicimos
el examen toxicológico y sí, resultó que tenía 145 de marihuana en la prueba de orina que le hicieron. Mi pregunta es, ¿podríamos plantear que esto estaría exento de responsabilidad penal por la grave alteración de la conciencia que tenía en base al alcohol y a la droga, doctor? No, doctora, porque eso ya es un agravante ahora. Mire, parece que usted ha llegado recién al curso, pero yo había explicado cuando empecé esta sesión que con la ley 30.924 en estos delitos sexuales se ha considerado como agravante, más bien, que la persona haya estado, mire, le voy a leer el agravante, si la gente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que puedan alterar su conciencia, ¿ven? La pena será mayor a 20 años. ¿Se da cuenta? Entonces, estos agravantes ya se están incluyendo en legislación. Ya se están incluyendo en la legislación. Antes no estaban esas agravantes y se podía discutir lo que usted me dice que es lactio libere in causa. Pero hoy día yo creo que esto se va a discutir de una manera distinta. Creo que hay que tener en cuenta todo eso, doctora. ¿Ya? Ya no me queda tiempo y creo que tengo 2 o 3 preguntas más. Yo las voy a responder brevemente. Si las pueden formular, por favor. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Hola, doctor. Disculpe, bueno, reiterarle, ¿no? Las felicidades por su disertación. Y bueno, Gracias. mi pregunta era concerniente al caso que había mencionado la doctora. Ahí no cabría la opción de poder darse lo que toda vez que no existió ningún agente externo ni interno que imposibilite la consumación de ese ilícito. Habría que mirar el caso concreto, doctor, porque vamos, habría que mirar qué cosa es lo que impidió la consumación. Si lo que impidió la consumación fue el hecho de que llegó la hermanita, ese es un agente externo. Por lo tanto, ahí se habría evitado la consumación y el tema se habría quedado en una tentativa inacabada o en una tentativa acabada. De pronto, si es que realizó alguna acción él, habría que ver, porque yo le digo, a ver, para definirlo bien rápido y responderle de una manera muy concretita. Mire, si es que él está empezando a desvestir a la menor, hasta ahí ya tengo actos contra el pudor probados por ella, por la versión de ella y la versión de la hermanita. Para hablar de violación sexual en grado de tentativa, yo tendría que ver que es inequívoco el deseo de este señor de penetrar sexualmente y que no lo logró por intervención de una persona. Eso sería la solución para una violación en grado de tentativa. Que sea inequívoco que él quería copular sexualmente, que él quería introducir el dedo y el pene, qué sé yo. Pero si eso no es inequívoco, no estamos hablando de tentativa de violación. Lo que estaríamos hablando acá más bien sería de actos contra el pudor, haberla desvestido y etc. Por lo que me cuentan, yo puedo colegir eso. El tema más bien pinta como actos contra el pudor. Actos contra el pudor consumados, no como tentativa de violación. Tentativa de violación habría sido si estaría desvistiendo a la niña y en ese momento ingresa la hermana y evita que se consume el acto. ¿De acuerdo, doctor? Pero es, como les digo, tendríamos que entrar en mucho terreno de especulación. ¿Por ahí tengo alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Mi pregunta va respecto al supuesto del lactio libere in causa. Como usted mencionó, funciona como en casos como agravante, en el caso concreto de la violación bajo los efectos del alcohol, pero también puede funcionar como atenuante. Esa es mi pregunta. En el caso concreto que le planteó el marido que termina matando, asesinando a su esposa después de haber llevado alcohol, en este caso no va a responder por un homicidio, sino va a responder por un homicidio culposo, ¿verdad? No, doctor, en absoluto.
en absoluto. Eso también sería un acto libera in causa. O sea, mire, de un tiempo a esta parte se ha venido aplicando pésimo el tema del acto libera in causa. Y por eso es que yo estoy de acuerdo con soluciones ya legislativas al tema. Cuando una persona sabe que es violenta cuando consume alcohol, una persona sabe que le dan diablos azules cuando consume alcohol, sabe que cuando consume alcohol se desconoce, es agresivo, comete una serie de hechos, y esa persona, sabiendo que se pone así, consume alcohol, no va a ser un eximente para él el haber consumido alcohol. Se le va a multiplicar ese alcohol por 0. ¿Qué quiere decir esto? No se va a tener en cuenta el alcohol y se le va a sancionar como si no hubiera tenido alcohol. Eso es acto libera in causa. Acto libera in causa que no es agravante, el alcohol, sino acto libera in causa que simplemente no se tiene en cuenta el alcohol, porque él sabía cómo se pone y habiéndose conocido cómo se pone, ingirió el alcohol y golpeó a su mujer, agredió a la familia. Entonces va a responder por lo que ha hecho, porque él sabiendo cómo se pone, se puso en ese estado. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a haber un acto libera in causa, obviamente doloso. Eso quiero que me entienda. El acto libera in causa se tiene que entender así. Yo sé cómo me pongo, yo me conozco, yo sé mis efectos. Distinto es el tipo pues, que bebe por primera vez. Ese tipo que bebe por primera vez y la primera vez que bebe y se pone en ese plan, ahí podemos discutir si ese acto libera in causa va a funcionar como atenuante. No, ahí no va a ser un acto libera in causa, sino el alcohol va a funcionar simplemente como un atenuante tal vez de lo que ha hecho, el haber estado en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque nunca tomaba, porque tomó por primera vez y cuando tomó le pasó eso. Ahí podríamos entender la del alcohol como atenuante, pero va a ser el alcohol eliminado como circunstancia. Si es que él sabía cómo se pone, sabiéndose cómo se pone, consumió alcohol y cometió lo que cometió. Ahí sí se va a aplicar el acto libera in causa. Entonces, el acto libera in causa se aplica de 3 formas. Uno, cuando el acto libera in causa se aplica como forma culposa. O sea, debí prever el tema del fármaco, el tema de epilepsia, el de preparar maquinaria, culposo. Acto libera in causa implica que no se tiene en cuenta el alcohol y se sanciona con la pena que es, sin tener en cuenta el alcohol. ¿Por qué? Porque adelanto el reproche hasta antes de que se haya puesto en ese estado. O sea, no tengo en cuenta el alcohol. Ese es el acto libera in causa neutro que yo le llamo. Y luego viene el acto libera in causa agravado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente haber consumido alcohol, te va a hacer que igual te apliquen la pena, sino además te van a aplicar una pena agravada. Entonces son las 3 manifestaciones del acto libera in causa, autor. Y por último termino con Marlon, que es el último que ha levantado la mano, y ya es la última pregunta que respondo. Marlon, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor Almanza? Buenas noches. Hola, Usted Marlon. habló de que en el acto libera in causa se demuestra de forma dolosa de que el actor se haya puesto en ese estado de inconsciencia, ¿no? Culposa también, ¿ah? Ya, pero ¿cómo es que se demuestra? Porque el que debe demostrar es el fiscal, ¿no? Pero ¿de qué Sí. forma se demuestra de que una persona de forma dolosa se pone en este estado de inconsciencia para realizar el hecho? Esa es una pregunta, doctor. Y una segunda pregunta. Si bien es cierto, en cuanto al principio de objetividad, el fiscal debe realizar diligencias destinadas a demostrar culpabilidad o inocencia, ¿no? Siendo así, en un proceso podría ser nulo si es que Fiscalía no realizó, por ejemplo, un dosaje etílico y pese a que varias versiones, incluso la versión de los acusados y agraviados indican sí que estuvo en estado de ebriedad, no se consideraría de que es necesario que Fiscalía realice ese dosaje etílico porque puede que, como hace rato en el caso de un participante que le preguntó, cómo demostrar de que estuvo en estado de inconsciencia. Si en las diligencias preliminares, el fiscal, pese a que tenía conocimiento de que sí estaban con estragos de alcohol, no realizó un dosaje etílico. ¿Podría ser nulo en ese caso el proceso? Ya, le voy a contar algo muy bonito, ¿ya? Para empezar, le respondo su pregunta por partes.
Voy a empezar con esta última parte. Mi experiencia en la fiscalía me hace ver muchas cosas que a usted le van a dar risa. Cae en flagrancia una banda de delincuentes, una banda de asaltantes. ¿Y saben qué es lo primero que me dicen? Tómeme dosaje etílico, porque estoy bajo los efectos del alcohol. Con esa sola afirmación yo me doy cuenta de una cosa. ¿Y sabe de qué me doy cuenta, doctor? Con esa sola afirmación me doy cuenta que este tipo ha ingerido alcohol para usarlo a su favor. Ha ingerido alcohol para, si lo capturan, decir que estaba bajo los efectos del alcohol y se le use el alcohol como un atenuante. Mire qué sinvergüenza. Él es tan consciente de lo que dice, entonces yo le levanto el acta y le digo, se le va a tomar dosaje etílico a su solicitud porque él está argumentando que está bajo los efectos del alcohol. ¿Me entiende? Mire cómo de lúcido estará, que sabe que está bajo los efectos del alcohol y pide el dosaje etílico. ¿Ven? Entonces, ahí me doy cuenta que es un acto libre en causa. Pero a ver si he puesto en ese estado para cometer el delito. ¿De acuerdo? Eso es clarísimo. Y eso lo meritúo. Y eso lo pruebo de esa manera. Y sin más. Y sin ningún problema. Luego, el otro tema que me pregunta usted. Sin dosaje etílico se puede decir que está en estado de ebriedad. No es absoluto. El estado de ebriedad se va a tener que demostrar con un examen toxicológico. El estado de drogadicción también. Se va a tener que hacer eso. Pero si no se ha hecho eso, se podrá probar con prueba indiciaria, sí, pero tendrá que trabajarse una prueba indiciaria mayor, que es una prueba indiciaria mayor que tiene que ver ya con aspectos que se van a relacionar con testigos, videos, situaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver el tipo que está bailando encima de la mesa, o el conductor que se puso a miccionar en las botas de la policía de tránsito, ¿no? Entonces allí ese tipo de cosas nos podrán hacer apreciar una prueba indiciaria sobre este tema del estado de ebriedad. Pero como le digo, caso por caso, doctor. Muy bien. Yo les había manifestado que yo tenía que terminar ya. Les agradezco muchísimo su participación. Siempre es un placer estar con ustedes. De hecho, que este es un tema que me interesa, que hayan habido tantas participaciones. Me alegra que hayan levantado la mano tanto. Me parece muy grato haberlos escuchado de esa manera. Eso significa que hay bastante interés. Eso significa que hay mucho interés. Una sesión como la que he dado hoy día yo, lo que es motivar. Lo que es abrir y despertar la curiosidad. Si lo que yo he logrado hoy día al tocar estos temas es que ustedes aviven vuestra curiosidad, que ustedes despierten en esa curiosidad y que quieran leer, y que quieran investigar y que quieran más conseguir, eso solo para mí es suficiente. Y eso para mí justifica ya que nos hayamos reunido hoy día. Y justifica ya que hayamos tenido una sesión. Porque por lo menos esto sirvió de motivación para que ustedes vean que hay algo que les interesa y que quieran investigar. ¿De acuerdo? Así que, doctores, les agradezco muchísimo vuestra participación. Les agradezco muchísimo vuestra presencia. Y bueno, estamos en cualquier momento continuando con esas discusiones jurídicas. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Con esto finalizamos. Gracias.